Escala de forma brutal a la expectativa de lo que pasa con el precio del petróleo minuto a minuto. Luisito, Débora, ¿cómo les va? Sí, hay dos temas que se cruzan, no lo estamos hablando recién. Uno es el precio del petróleo y el otro es la urgencia de Trump por acomodar, yo te diría, la estrategia geopolítica, que significa aislar o por lo menos distanciar a Rusia de China para que no quede tan desbalanceado Estados Unidos con respecto a China y al mismo tiempo la guerra termine cuanto antes, ¿no? Sí, hoy fue un día difícil, ¿no? El peor de todo, me parece, ¿no, Débora? Porque, bueno, hubo misiles iraníes que impactaron en Tel Aviv, hoy hubo un Algunos impacto... con bomba de racimo, aparentemente, ¿no? Sí, sí, hoy hubo un impacto muy fuerte en una obra en las adyacencias del aeropuerto Ben Gurión, en donde murieron 2 personas que estaban trabajando allí. Fue incesante la cantidad de alertas que sonaron para que la gente vaya a los refugios. Hoy me decía alguien de Israel... Una mujer de 101 años murió tratando de llegar al refugio también. Sí. Hoy me decía alguien desde Israel que todos estamos mirando lo que ocurre en Irán, que es el territorio, el campo de batalla, pero que Israel hoy está mirando otro frente de batalla que tiene simultáneo, que es el Líbano, donde está peleando con Hezbollah. Y eso en el norte de Israel se siente mucho. Lo que pasa es que los periodistas tienen difícil el acceso al norte del país. ¿Por qué, Débora? Porque la situación es muy peligrosa. Vos pensás que Irán no comparte frontera con Israel. Por lo tanto, envía sus misiles, tienen un tiempo desde la cúpula de hierro para la interceptación y mandarle la alerta a la ciudadanía. En cambio, Hezbollah en el Líbano está en la frontera norte de Israel y ahí hay combates permanentemente. Y Hezbollah, una organización terrorista financiada por Irán, que se había comprometido a cesar sus ataques contra Israel, rompe este compromiso y ahora se está dando una lucha muy fuerte en el Líbano para intentar también contener a Hezbollah. Hoy me decían que aparentemente la línea de comunicación entre Irán y Hezbollah está cortada. Y ustedes me dirán, ¿y qué relevancia tiene esto? Bueno, Hezbollah... ¿Pero quién gobierna Irán, Débora? Bueno, esa es una gran gran pregunta. interrogante, ¿no? ¿Quién gobierna Irán? Hoy lo escuchaba Donald Trump, dijo, pero así, casi como si fuese un show lo que contaba. ¿Sí? Matamos a todos los líderes y después matamos a todos los que vinieron después. No quedó nadie, dijo Trump. Vamos a escucharlo al presidente de Estados Unidos, dale. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. And we, as you know, we want to be involved. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world, for the good of our nation, to be stuck with the situation in 5 years or 10 years from now. ¿Qué quiere decir Trump cuando dice no queremos un presidente en Irán que no esté dispuesto a hacer lo que yo quiero hacer? Quiere terminar con el régimen, ¿no? Y sí, claramente. Claro, sí. Vos pensás que, a ver, por un lado, para Israel es un tema existencial. Porque Irán es quien ha financiado históricamente a todos los grupos terroristas que tienen un único objetivo, que es destruir y hacer desaparecer el Estado de Israel de la faz de la tierra. exterminio, sí, Más de todos los objetivos occidentales vinculados con Estados Unidos u otras grandes potencias. Ahora, respecto a lo que recién decían ustedes y lo que decía Trump, ¿quién gobierna Irán? Hoy me decían que hay una desconexión total entre la cúpula militar en Irán los clérigos. Y los clérigos, sí. Total. Y en paralelo, que Jamenei, Mojtaba, que es el hijo del Ayatollah Jamenei, que es quien supuestamente es el sucesor, por lo menos así lo han anunciado hoy, yo le contaba hoy a Luis que me decían que Jamenei había dejado un testamento. Y en ese testamento había pedido expresamente que su hijo no fuera quien lo sucediera. Sí, exactamente. Y que ese testamento está siendo ocultado en Irán y que Israel tiene ese documento. Porque piensen ustedes que Jamenei, cuando fue eliminado, ya tenía 86 años. Bueno, de modo que la sucesión era un tema de discusión. Fíjate, Luis, lo que dijo Trump a propósito de este punto. Súper importante, dale. Think of it, we knocked out 46, and actually took 3.5 days. Their terrorist leaders are gone. Or counting down the minutes until they will be gone. Think of it, we had leaders and they're gone. Then we had new leaders and they're gone. And now nobody has any idea who the people are that are going to be the head of the country and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. And those bombs got worse and worse, and he got happier and happier, and we took him out.
That was a big thing because he was the head. It might have been a much different story. They may have been much more capable than they are had he lived, because he was capable. He was vicious, violent, and capable. But we got rid of him first term. Totalmente eliminado, dice Trump. Sí, ¿Cuánto es el tiempo? ¿3 semanas más? ¿4? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto? Esta es la gran pregunta que se hace el mundo, ¿no? El mundo, y obviamente los líderes argentinos también se la hacen, ¿no? Porque de eso depende la dinámica de la economía. ¿Cuánto crece la economía por la exportación de...? Bueno, Argentina es un país típicamente exportador. Sí, lo de la soja dentro de esta catástrofe es una buena noticia para Argentina, dentro de la catástrofe, ¿no? ¿Y cuánto puede impactar en la inflación por el precio de los combustibles? Pero volviendo a lo que dice Trump y a lo que decía Débora, es un segundo nada más. Escuché a un periodista de Israel diciendo que el nuevo líder supremo es muy cuestionado y muy controvertido. Primero porque parece que es multimillonario como producto de la corrupción. Sí. Y segundo porque tiene 3 hijos, pero como producto de tratamientos médicos que son comunes en todo el mundo, pero que desde el punto de vista de la mirada sobre ese líder religioso lo hace menos masculino, ¿se entiende, no? Sí, que está cuestionado. Bueno, también desde Israel tenían información, además de este testamento y este documento que dicen tener, de que Mojtaba Jamenei, el hijo, que ahora es el líder supremo, había sido herido en el momento en que se produjeron los ataques y los bombardeos que mataron a su padre. El sábado este, no el anterior. Sí. Esa es la información que tienen desde Israel. Sí, hay un punto neurálgico en todo esto, porque durante la madrugada argentina el precio del crudo se disparó a valores realmente históricos. Trump habló y a medida que el presidente de Estados Unidos fue pronunciando palabras, comenzó a aflojar un poco. Está en números altísimos, arriba de 80, ¿no? Todavía el barril de crudo BT1, sí, cerca de 90. Y a todo esto el presidente de Argentina ya habla en primera persona de plural. Creo que la primera vez que lo hace, Luis, yo escuché tu entrevista muy interesante que realizaste la semana pasada y la pusiste anoche al aire. Por primera vez lo escuché al presidente de la Nación, Argentina, hablando en primera persona del plural con este tema. Vamos a escucharlo, dale. No tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror. No hace falta que les diga que como argentino, digamos, mirando me cae simpático. Digo porque nos han metido 2 bombas, una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Universidad de Yeshiva, en Estados Unidos, ¿no? Sí, la Yeshiva es el lugar donde estudian la Torá, ¿no? Los religiosos. Déjame que te diga, Esteban, que el presidente Milei y el canciller Kirchner tuvo de primera mano una versión sobre la estrategia de Trump, primero en Miami y después en Nueva York. Y insiste el presidente argentino con la idea de que este es un problema más que económico por el precio del barril de petróleo, geopolítico, y que hay que solucionarlo cuanto antes precisamente porque es un problema geopolítico. Mira, en un ratito vamos a hablar con el presidente de YPF, con el canciller de YPF, con Horacio Marín, que está en la Argentina Week, que se inauguró en las últimas horas, allí en Nueva York. Ya habló durante el día, pero vamos a tener exclusiva su palabra para Nación Más, en virtud de estas variaciones del combustible. Sí, en las últimas horas subió un 7% en Argentina. En el medio de toda esta situación muy convulsionante, realmente habló Luis Delía. ¿Lo escucharon? Bueno, el vocero del régimen iraní, ¿no? Porque no sé de qué otra manera, el promotor del terrorismo, no sé cómo definirlo. Como promotor del terrorismo, fíjate, esto decía. Irán está destrozando a Israel. Irán está destrozando las 14 bases norteamericanas de la región. Y probablemente en las próximas horas habrá un ataque a los Estados Unidos.
O el sea, que deseo, ¿no? están usando un atentado terrorista, no sé. Claro, está sí, casi directamente, deseándolo, casi promoviéndolo, ¿no? Deseándolo, promoviéndolo y anunciándolo. Cuando hablo de un ataque terrorista o no. Sí, sí, Y sí. si tiene información, que dudo que la tenga, obviamente, se la debería claro. proveer a los servicios de inteligencia para evitar una masacre, ¿no? Pero bueno. Exactamente, no, nunca se sabe a qué juega, ¿no? Pero el daño que perdón. hizo, daño que hizo, ¿no? Perdón, esto en mi persona. Juega a favor del terrorismo. Sin duda. Juega a favor de claro. la República Islámica de Irán, que puso 2 bombas en Argentina, está aprobado, ¿no? Esto no, Sí, sí, vos te acordás las escuchas. no es cuando una opinión, claro. Decía 20.000 Yusuf, manguetes, ¿no? sí, Cuando hicieron el acto. Sí. En All Boys, en la cancha de All Boys. Sí, en la cancha, cuando hablaba con Yusuf, en las famosas escuchas judicializadas en virtud de la causa del memorándum con Irán, que investigó dicho sea de el paso, asesinato fiscal ¿no? Nisman. Dicho sea de Perdón, paso, Luis. parte del peronismo no dice ni mu de esto, ¿eh? No dice ni mu, dale, che, dale. Tienen que tomar posición, que tomen posición como corresponde. Bueno, es que... Y juegan al desgaste de un gobierno. Che, si nos alineamos demasiado con Estados Unidos e Israel, ¿no correrá peligro la Argentina? Ese nivel de especulación, primero que es de mucha ignorancia, ¿no? Está planteado eso. Te piso, Luisito, que tengo que ir con esto. Urgente, Por dale, favor. perdón, vamos. Esto es urgente, La Nación Más. A 9 minutos, a 10 minutos de las 9 de la noche, hora Argentina. Hay imágenes impactantes que llegan del Medio Oriente. Un fuerte bombardeo ahora alcanzó un cuartel blindado en Irán. De la Guardia Revolucionaria iraní. Claro, exactamente. Miren las imágenes. Israel dijo que domina prácticamente... Impresionante. Israel dijo durante la presente jornada que domina prácticamente el cielo, ¿no? El espacio aéreo de Irán. Dijo durante esta jornada y siguen los ataques. A ver, dame en vivo, por favor, Larisa, dale, a ver. Muy impactante. Impresionante. El otro tema es que todo indica que Donald Trump tiene una estrategia que es mucho más fuerte, masiva y destructiva que el nivel con el que trabaja la inteligencia israelí, que trabaja con más precisión y que, entre otras cosas, creo que ayudó al último ataque que terminó con el líder religioso y parte de su familia. Acá hay ¿no? un punto, Débora. El sistema militar iraní evidentemente está muy atenuado, muy golpeado. No quiero decir que está aniquilado porque no lo tenemos muy en claro. Sí, ha atacado diestra y siniestra de manera, uno ve, desesperada. Todo indica que ha tirado bombas de racimo en Israel, lo cual está prohibido, y que han generado daños en la población civil, básicamente. Ahora, ¿hasta cuándo va a resistir Irán? ¿Tiene capacidad logística de resistir semejante cantidad de ataques de Israel, sobre todo, y coordinados también con Estados Unidos? Bueno, hoy me pasaban esta información desde Israel. Vos recién diste algo que también es importante, porque lo dijo ayer Benjamin Netanyahu, que tienen el dominio casi total del espacio aéreo de Irán. La información, siempre digo la fuente, ¿no? Una la dijo el propio Netanyahu, esta también viene del gobierno de Israel. Dice, Irán no tiene ningún tipo de misil supersónico ni hipersónico. Sí. Lo más peligroso que le queda son misiles balísticos con cabezal doble, que son estos que vos haces referencia, que antes de caer se abren como si fueran 20 pequeñas bombas que pueden llegar hasta una distancia de 7 kilómetros desde el lugar donde se abren. Y cuando impactan, estallan. Correcto. Sí, tiene un doble peligro. Al abrirse en forma de racimo, la presión quirúrgica de la bomba es absolutamente nula porque impacta en cualquier lado. Y además muchas veces esa bomba de racimo no estallan y quedan en el territorio, lo cual genera un gran peligro. Por eso están prohibidas. Se han usado entre Ucrania y Rusia también. Perdón, Luis. No, digo, el actual ataque que nosotros ahí nos están diciendo que cada media hora hay ataques de esta magnitud, es de un cuartel blindado en Irán. Sí, y recién hablábamos con un experto especialista en armas de guerra que decía que
probablemente le queden a Irán armamentos que están en este momento por debajo del suelo, ¿no? Subterráneos, ¿no? Bueno, esa es la capacidad nuclear, que la gran pregunta es si efectivamente se ha logrado mermar la capacidad nuclear de Irán o si, bueno, está todavía disponible. El punto es hasta cuándo también la población civil, que hace un mes y medio, 2 meses, se levantó fuertemente contra los ayatolas, ¿sí? Hubo una represión brutal, todavía hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de víctimas fatales. Sí, se habla de 30.000. Sí, se habla de 30, 35.000. Salieron a sangre y fuego a matar manifestantes. Hay que ver si ese sector de la población civil que estaba harto de 40 años de esta dictadura islámica, está en condiciones, tiene ganas de salir a la calle a manifestarse con lo que queda, o si termina solidarizándose también con el pueblo iraní producto de estos ataques tan fuertes, ¿no? Acá hay un gran interrogante. Claro. Yo escuchaba a muchos corresponsales hoy plantear de que dentro de Irán se comienza a gestar un discurso de épica ante la resistencia dicen en Irán, del sufrido pueblo iraní frente al ataque de todas las naciones, ¿no? Sí, sí. Se comienza a gestar también esa épica o falsa épica en Irán. Sí, sí, en realidad la información que viene de Irán, yo no sé qué filtros se le ponen y no sé cuántos corresponsales de agencias más o menos independientes. Casi que no. Casi nada, Luis. Hoy me contaba... Es muy difícil, muy ¿no? difícil. Procesarla. Eso es clave lo que dice Luis. Mira, por supuesto nosotros vemos información del Tehran Times o de los medios de comunicación, la televisión iraní. Hoy hablamos con un periodista independiente que está en Irak. Él intentó conseguir la visa para entrar a Irán como periodista, no se la dieron. Él me dijo que cree que solo un periodista de la CNN lo logró, porque cuando ayer mismo poníamos imágenes de manifestaciones en las calles de Irán, supuestamente a favor del régimen, son 90 millones de habitantes. Sí. Vamos a suponer que es una manifestación súper populosa, de 10.000, 20.000, 30.000. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo lees? No significa nada. Y por otro lado, decía Muki Tenenbaum, creo, que se está utilizando mucha IA, mucha inteligencia artificial para generar imágenes de manifestaciones masivas que no... Que no son reales. Todavía hay dudas también con un misil que dicen que cayó en una escuela. Bueno, todavía toda información que no sabemos si es fake news, si es... Está en plena investigación. Hay investigaciones de todo tipo al respecto. Habló el Pentágono. Ahora Mariel Dinarda va a dar más detalle de eso, pero la información ahora es... Dale. Urgente, La Nación Más, una noche recontra caliente. Ya está Tony Aracre en el piso, Francisco Jueguen, para dar todos los detalles del tema del petróleo. Ya hablamos con el titular de YPF en un ratito nada más, que está en Nueva York. ¿Qué va a pasar con el combustible en Argentina? Y esta es otra de las maneras en las cuales Irán está atacando con drones suicidas, ¿sí? Fíjense, miren las imágenes. Esto se ha hecho viral también fuertemente en las últimas horas. Esto es en Bahrein. Porque además hay otra particularidad. No sé, Débora, vos que has seguido con mayor minuciosidad todas estas cuestiones. Es la primera vez que un país árabe ataca a tantos países árabes, salvo la guerra entre Irán e Irak del 89, bueno, ¿no? Mira, estas imágenes que estamos viendo ahora son de Bahrein. Claro, exacto. Vos pensás que Bahrein y Kuwait, que sufrieron impactos de misiles iraníes en sus territorios, como estamos viendo ahora, tienen bases clave de Estados Unidos y del Reino Unido. Por lo tanto, hoy el alineamiento es total en contra de Irán. Pero es cierto, atacaron a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, las infraestructura energética de esos países. Por eso esos países están en este momento en contra de Irán, que ya casi no le queda ningún aliado en la región, salvo, bueno, el Hezbollah en el Líbano, los hutíes en el Yemen y algunas facciones en Irak. Pero, bueno, lo que pasó hoy con Erdogan en Turquía, que también salió a cuestionar el segundo misil que se dirigía a su país. Sí, exactamente. Y muy impactante también el llamado telefónico entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no? El presidente de Rusia. Y una hora hablaron, ¿eh? Sí, una hora. Que hablaron en buenos términos, dijo. Sí. Primero Putin dijo es nuestro aliado, nuestra solidaridad, es nuestro amigo de toda la vida, dijo, palabras más, palabras menos, sobre Irán, dijo el presidente ruso. Después Trump habló con él y si uno lo escucha a Trump, dijo, che, poco más que fumamos la pipa de la paz, está todo bien. Bueno, es un tablero, un ajedrez geopolítico complejo, ¿no? Y probablemente Trump esté necesitando un interlocutor que sea una suerte de nexo, ¿no? Sí, lo que pasa es que
Recién me lo decía Juven, ¿no? También el mundo persa, ¿no? Porque hasta el año 79, sí, el Shah de Persa gobernó Irán y era un país musulmán, por supuesto, sí, pero occidental, occidentalizado, aliado con Estados Unidos, claro. y con Israel. De hecho, cuando los ayatolas ingresan al país, hay películas de todo esto, cómo es tomada la embajada de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, se recuerda cabalmente todo eso. Una minoría chiita, ¿no? Es la que ha quedado. Exactamente. Hay mucha gente en Irán que añora aquellos años y otros que ni siquiera los vivieron. Pero también, el Shah de Persia era un dictador también. También. Esta es la otra cuestión. Y hay algunos que planteaban que el hijo del Shah, que entiendo que está en Estados Unidos, Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, en Estados Unidos o en Inglaterra. Creo que en Inglaterra. Creo que en Inglaterra, sí. Que no tiene ningún tipo de chance de volver al poder. Que incluso hasta Estados Unidos lo planteaba esta situación. Me confundí porque el padre había estado en Estados Unidos, escapa de Irán, va a Estados Unidos y ahí es cuando toma la embajada. La otra gran novedad de la guerra es que Francia se involucró ahora abiertamente, ¿no? Claro, después del ataque a Chipre, sí, ¿no? Está enviando portaaviones para tratar de liberar el estrecho de Hormuz. Eso es clave. Lograr liberar el estrecho de Hormuz es clave para lograr destrabar el conflicto geopolítico que tiene que ver con el tema del petróleo, ¿no? Igual es muy difícil a veces leer e interpretar el mercado, sobre todo en una situación tan volátil. Ahora, ¿es el tapón y el cierre del grifo que hay en el estrecho de Hormuz el conflicto que hace subir el petróleo o la incertidumbre? O un poco de cada cosa. Porque hoy Trump, cuando habla, hace bajar el precio del crudo. A ver, sumalo a Juven. ¿Es así, Francisco, o no? Sí, correcto. Creo que hoy fue una jornada de extrema volatilidad en el mundo. Esto tiene que ver con las noticias que llegaron sobre la madrugada, donde efectivamente el petróleo llegó a 120 y después terminó bajando por lo que vos decías, pero por las declaraciones de Donald Trump de que está prácticamente terminada la guerra, lo que habla de los movimientos que tiene el mercado, la extrema volatilidad debido a la incertidumbre, ¿no? Son 30 kilos, un poquito más de 30 kilos, casi 40, ¿no? El 70%, ¿no? Claro. Pasa por ahí. Ahora, eso en la península de los Emiratos Árabes Unidos, del otro lado es Irán. La zona esa de la península, dame el mapa, parte de esa zona de la península donde está Dubái, por ejemplo, fue bombardeada también. Sí, claro. Fue bombardeada por Irán. La cercanía también del aeropuerto. Era correcta tu información, ¿eh? Reza Pahlavi está en Estados Unidos gracias a quien me escribe para... Sí, ahí está. Esta es la zona en conflicto. Trump dijo que va a hacer todo lo posible para esto quede liberado. Y hay Francia una carrera contra el tiempo, ¿eh? Hay una carrera contra el tiempo. Ese estrecho de Hormuz que marca la discusión, no solamente militar de guerra, sino la discusión económica, es la de una carrera contra el tiempo. Vos escuchás a los economistas, la escuchás a la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y le advierte al mundo, miren que va a subir la inflación si se prolonga el conflicto y va a impactar en el crecimiento de la economía, va a bajar los niveles de crecimiento de la economía. Totalmente, Luis. Eso también está funcionando como una especie de presión para que el conflicto se termine, me parece. Claro, pero es inversamente proporcional ahí en los intereses de Trump y de Netanyahu, que acá juegan juntos naturalmente, pero Trump necesita la rapidez salir rápido, de la resolución por el tema económico, tiene una elección de medio término en noviembre. Para Netanyahu esto es todo ganancia. ¿Por qué? Porque el frente interno que tenía cohesionado en la población durante el conflicto después del 7 de octubre, cuando todavía estaban los rehenes, los opositores políticos que tenía o que tiene Netanyahu dentro del Parlamento, de la Knesset, hoy están todos de acuerdo con que hay que terminar con el tema de Irán. Por eso para Netanyahu, creo que lo dijo hoy él mismo, no hablo de la extensión del conflicto o de que no tenía ningún apuro, es inversamente proporcional a lo que le ocurre a Trump. Hay una información nunca revelada, porque esto es muy difícil de determinar, ¿no? Que durante la intervención militar muy precisa que había hecho Estados Unidos e Israel sobre el posible búnker atómico que tenía Irán con los aviones caza que salieron de Estados Unidos. Ya me voy a acordar el nombre, los B-52 son, ¿no? ¿Te acordás, Débora? Sí, en ese momento, aparentemente en ese momento, Estados Unidos podría haber dado con el líder iraní. E Israel, no sé si no quiso o dijo que no era el momento. Evidentemente también acá hay un juego de intereses. Total. Porque
porque al líder israelí hasta el 7 de octubre de 2023 estaba muy cuestionado internamente. ¿Sí? Y hoy sí, Netanyahu tiene elecciones también próximamente. Se presenta y gana, pero sin duda. Es cierto esto, había una intención ya en junio, ¿no?, de Netanyahu de avanzar, que la tarea no estaba terminada después de Gaza y que había que ir por Irán. Y Trump le pidió, esperar. Yo creo que el tema, Trump también tenía pendiente el tema Venezuela, la extracción de Maduro, y acá hay un equilibrio de intereses respecto del petróleo venezolano también, ¿no? En un conflicto que obviamente tiene el tema del petróleo como protagonista. Entonces es un tablero muy complejo. Muy complejo. Para sumar, los 3 presidentes estaban cuestionados. En Irán por la inflación. Trump mismo, obviamente, por... en Irán por la inflación y mucho más que eso, ¿no? Pero las últimas protestas tuvieron como origen la enorme inflación que tiene el régimen, aparte de que es obviamente muy agresivo con sus propios ciudadanos. Y Netanyahu también tiene hechos de corrupción, ¿no?, en su país. Hoy soslayado todo eso. Totalmente. Y hay un abroquelamiento total detrás de Netanyahu, ¿no? Sí, totalmente. Incluso tiene un frente interno bastante importante por el posible acuerdo que iba a hacer con Arabia Saudita. ¿Vos te acordás? Bueno, los acuerdos de Abraham. Claro, exactamente. Que antes del 7 de octubre era un camino. El 7 de octubre vino para dinamitarlo. Y hoy algunos, los más optimistas, dicen que como el mundo árabe hoy está posicionándose en contra de lo que está haciendo Irán, podría haber un resurgimiento de estos acuerdos si es que esta operación sale bien. ¿Qué salir bien y qué salir mal? Y está opinado. Y hay otro punto de esta nueva lógica mundial. Creo que el presidente Milei te lo dijo, Luis, en la entrevista que vos mantuviste o en el discurso de apertura, que habló de un nuevo escenario mundial. Fíjate un actor que prácticamente no hemos ni nombrado, que prácticamente no existe, que es la ONU. No hemos hablado ni de la ONU ni del Consejo muy de Seguridad. Lejos, muy lejos. Absolutamente lejos. Salvo que hablemos de Rafael Grossi, ¿no?, que es un activo importante en todo esto, que hizo declaraciones muy relevantes y que se perfila como uno de los posibles próximos secretarios generales de la ONU. Pero a título personal, ¿no? Sí, no, pero me parece que él, si bien lo hace a título personal, creo que sabe que está jugando un rol, porque si tiene aspiraciones de ser el próximo secretario general de la ONU, cada palabra que dice creo que tiene un peso, ¿no? Sí, sin duda, pero no es un actor central hoy, no es que él personalmente sí, porque obviamente Irán tiene guardado el uranio enriquecido, ¿no? Y si hay alguien que sabe del tema nuclear iraní, pero es verdad que la ONU no aparece. Bien claro que tiene, yo no quiero hablar por boca de él, pero dijo bien claro que no daba toda la información, que el uranio enriquecido para fabricar la bomba aparentemente lo tendría, ¿no? Sí, bueno, pesa sobre él una amenaza de muerte. Sí, claro. Y hay otro punto, y con esto lo voy despidiendo del paseo, hay otro punto que todavía no queda claro, que va a ser China, ¿no? Porque tuvo una declaración bastante licuada, ¿no? No quiero usar la palabra. ¿Cuándo se reúnen Trump y Xi Jinping? Ambigua. Entre el 31 de marzo y el 2 de abril tiene previsto Trump una reunión con el presidente Xi, que puede ser también muy relevante. Y en el medio de toda esta situación, Milei iba a viajar a Israel. Yo no sé en qué habrá quedado todo eso. Tengo entendido, Luis, no tiene un viaje. No lo sé. Fue suspendido el viaje. Sí, o por ¿cómo? lo menos por ahora el viaje no se va a hacer. Ok. María siempre tiene muy buena información, porque había un viaje en la agenda. Exacto, tenía previsto, pero bueno, dadas las circunstancias. Claro, bueno, el espacio aéreo en Israel sigue cerrado. La embajada de Israel en Argentina aspiraba que se reabriese el jueves de la semana pasada. Lamentablemente esto no ha sucedido. Una noche cargada. Luis, querido, gracias por el pase. Débora, por favor, un placer ambos, sí. Esta, lamentablemente, la película de la guerra. Dale. Hoy en Más Verdad, la guerra en Medio Oriente minuto a minuto. Israel, Irán. El tablero voló por los aires, misiles cruzando el cielo, alarmas que no dejan de sonar y una región entera que pende de un hilo. ¿Quién ataca? ¿Quién se defiende? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo y la economía? Con la seguridad global, con vos. Te lo vamos a contar como nadie se anima. Sin vueltas, sin filtros. Quédate ahí, porque la historia está pasando ahora.